Buenas tardes, vamos a iniciar con la conferencia número 40, el sacrificio por la humanidad. Esta conferencia trata acerca de uno de los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad, dar desinteresadamente a la humanidad un conocimiento que permita el despertar de la conciencia. El sacrificio por la humanidad es aquella herramienta que nos va a permitir desegoístizarnos. Vamos a ver más detalladamente a continuación de qué se trata y cuáles son cada uno de los principios bajo los cuales vamos a llevar a cabo este tercer factor, uno de los tres, y muy importante para despertar lo que es el principio del amor y la sabiduría de nuestro ser. Bueno, entonces el sacrificio por la humanidad viene de la palabra sacro oficio, o es el oficio sagrado, es el oficio del Padre, dar la luz a la humanidad desinteresadamente, que cada uno de nosotros tengamos las herramientas y los principios para poder llegar a conectarnos con la sabiduría o el conocimiento de nuestro ser. Esa es la fuerza de la enseñanza, la fuerza que encarnamos, es la fuerza del Padre, que nos da la luz de la sabiduría cuando nosotros desinteresadamente compartimos lo que tenemos, el conocimiento de nuestro ser que viene de mundos superiores y con el cual nos podemos conectar cuando empezamos a meditar, a reflexionar y a conectarnos con nuestros centros superiores de la máquina humana que tenemos acá. La glándula pituitaria y la glándula pineal se van a empezar a activar con la energía sagrada que viene de planos superiores. Y esto va a pasar por el hecho de que simplemente estamos dando sin esperar nada a cambio a los demás. Estamos dando ese principio, esa sabiduría a través de la cual podemos revolucionar nuestra conciencia y despertar nuestro ser. Y esto consiste pues en la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Vamos a ver más adelante en qué consisten. Entonces, pues en este momento actualmente estamos completamente dormidos, fascinados, hipnotizados, con la conciencia completamente dormida por todos los juguetes de la personalidad que nos fascinan en este plano. Entonces, por la imitación aprendemos diferentes conductas, a través de la imitación queremos agradar, complacer, ser aceptados, ser reconocidos, hacer lo que todos los demás hacen, adquirir objetos de lujos, de confort. En la sociedad materialista actualmente pensamos que las riquezas, los lujos, el entretenimiento, el ocio y el confort son los valores por los cuales vale la pena vivir o son el sentido de la existencia. Y no tenemos herramientas para trascender. Trascender es buscar lo que es real y verdadero, no solamente lo que es pasajero y se va con el tiempo y así como llega se va. Las riquezas, los bienes materiales y el orgullo profesional tarde o temprano van a terminar, y lo que es real y verdadero, pues si no nos conectamos con nuestra conciencia y despertamos a nuestro ser, nunca vamos a conocer lo que hay en dimensiones superiores de la naturaleza. Es esto lo que empezamos a hacer cuando empezamos a activar todas las fuerzas, facultades, poderes y virtudes de nuestro ser que están latentes en todas nuestras posibilidades de ser, en este 97% de conciencia atrapada en nuestros defectos psicológicos. Tenemos defectos psicológicos como es el chisme, el WhatsApp, el yo de la farándula, el yo de las apariencias, el yo del alcoholismo, el yo de la imitación. Entonces todo esto pues condiciona de diferentes formas nuestra energía psíquica. Estamos todo el tiempo supeditados a querer aparentar, a querer encajar y simplemente obramos de manera inconsciente y plenamente dormidos como máquinas. Nuestras formas de ser equivocadas, nuestra ira, nuestra codicia, nuestra lujuria simplemente nos manipulan y esa energía queda embotellada y atrapada, siendo condicionada por cada uno de estos placeres y deseos momentáneos que así como llegan se desvanecen y son como un barril sin fondo. El deseo siempre nos va a dejar un vacío que necesita ser llenado por más, ansiedad de más y más. Y poco a poco pues vamos a ver que más allá de esto que es pasajero hay algo trascendental, hay algo que es eterno,
que no va a pasar con el tiempo, algo que es de nuestro ser, algo que permanece ahí en los mundos superiores. Y esto es lo que vamos a conseguir despertando nuestra conciencia y eliminando cada uno de estos defectos que nos mueven como máquinas humanas en nuestra cotidianidad, siendo libres, alcanzando la verdadera libertad que es ser uno con nuestro ser. Esto es la individualidad sagrada. Entonces, pues, ahora que nosotros sabemos, quienes tenemos algún conocimiento de tipo espiritual, que hay algo más trascendente que simplemente lo efímero y momentáneo de los placeres y el dolor o el sufrimiento, hay algo más que es la razón de existir y que es compenetrarnos con la sabiduría cósmica común, ser uno con nuestra identidad divinal, que es nuestro ser. Esta es la razón de la existencia y pues nosotros podemos enseñar un poco a quienes nos rodean de esta manera, estas herramientas que hay para lograr la identidad divinal sagrada con nuestro ser. Quienes quieran o estén preparados para este camino pueden escuchar, pueden despertar su interés, empezar a practicar, empezar a comprobar la existencia de dimensiones superiores, y quienes no, pues se respeta el libre albedrío. Si quieren pues identificarse con muchas cosas de la vida y dicen no, esta no es mi razón de ser, tienen todo su derecho y están en todo su derecho de hacerlo, y nosotros de respetar su libre albedrío. Solamente es un sacrificio desinteresado, es decir que la única razón por la cual se hace es por dar la posibilidad a otro ser humano de conocer esta información, de enterarse de ella, saber que existe este tipo de conocimiento, y ya pues ahí él mismo toma la decisión de si le interesa empezar a practicar, a comprobar que puede desdoblarse, que puede meditar, que puede transmutar la energía creadora sexual. Ya si no le interesa empezar a practicar y a comprobar, pues está en todo su derecho y tiene su libre albedrío. Entonces, los 3 factores de la revolución de la conciencia que ya hemos visto en otras conferencias, pero igual voy a recordarlos por si existen personas que están viendo esta conferencia por primera vez. Entonces, la muerte psicológica es reflexionar cada uno de nuestros defectos que hemos cometido o que estamos cometiendo y que nos roban la energía todo el tiempo. Es decir, si yo tengo un defecto de la ira que todo el tiempo me tiene esclavizada en una situación de sufrimiento, en una situación de ansiedad, que no me aguanto, las diferentes tensiones que tengo, las diferentes discusiones, falta de armonía en mi alrededor y en mi interior. Todo el tiempo tengo este deseo de venganza o de desazón, esa falta de armonía interior. Entonces, pues con la muerte psicológica yo puedo coger este defecto de la ira y liberarme de él. No hay sabor más agradable que el de la liberación, el dejar de ser esclavo de un defecto. Y nos damos cuenta de que somos dueños de nuestra propia energía, de nuestra propia psiquis. Nadie nos manipula ni nadie nos controla ni se adueña de nuestro cuerpo físico, de nuestro verbo, de nuestra parte de la expresión. Esta parte de la energía verbal nos pertenece a nosotros y poco a poco nos empezamos a adueñar de ella conscientemente cuando autoobservamos cada uno de los pensamientos, emociones, justificaciones mentales y evasivas que nos llevan a querer defender un defecto psicológico. No, es que de pronto esta persona me hizo mucho daño, necesito vengarme, o no, es que no me la voy a dejar montar, necesito responder, necesito simplemente desquitarme. Entonces ahí están las diferentes justificaciones de la ira. Empezamos a reflexionar, empezamos a comprender el defecto y le pedimos a la fuerza superior del amor, que representa la Madre Divina, elimíname este defecto de la ira, y pues esa esencia que está ahí embotellada en este defecto va a liberarse y va a empezar
a fusionarse con ese 3% de conciencia libre e inatrapable que nosotros tenemos, que es la sabiduría, la justicia y el amor de nuestro ser. Poco a poco se va a convertir en un 4%, en un 5% y así sucesivamente. Esas esencias liberadas que nosotros rescatamos de la cárcel psicológica con la práctica de meditación, con la práctica de muerte psicológica, de instante en instante, las vamos a condensar en nuestra columna vertebral. Es decir, ya que nosotros estamos equilibrando los centros de nuestra máquina humana, ahorrando energía sexual, ahorrando energía en nuestros instintos, en nuestra emoción, en nuestra mente y en nuestro verbo, entonces esa energía va a empezar a equilibrar cada uno de los centros de la máquina humana y vamos a empezar a ahorrar energía. Como vemos acá en la imagen del nacimiento espiritual, esa energía ahorrada tiene un propósito. No la vamos a desperdiciar ni en la fornicación, en ninguno de los centros, porque fornicación es la expulsión de la energía, no solamente se refiere al acto sexual. La expulsión de la energía sexual es fornicación, ya sea en orgasmo o eyaculación. Esa energía sexual no se valora, no se le ve el verdadero significado, y es que esta energía es la fuente de todos nuestros poderes, fuerzas, facultades y virtudes de nuestra alma. Cuando nosotros empezamos a transmutarla, es decir, a hacerla ascender por nuestro canal energético, que es la columna vertebral, empezamos a despertar cada una de nuestras iglesias de sabiduría que están situadas a lo largo de nuestra columna vertebral. Entonces, en esta práctica sexual se unen hombre y mujer para transmutar la energía creadora sexual y despertar pues cada una de las partes de nuestro ser. Y el sacrificio por la humanidad, precisamente, que es esta conferencia, consiste en dar estos 3 factores de la revolución de la conciencia a toda la humanidad para que tenga las herramientas para poder liberarse, para poder trascender y lograr la identidad sagrada con la fuerza de su ser. Entonces, pues, en esto consiste el sacrificio por la humanidad, que la persona tenga conocimiento de esta información, que pueda empezar a practicar, que pueda empezar a comprobar la muerte de un defecto, que pueda empezar a practicar cómo es ahorrar la energía, cómo es transmutarla con una pareja estable del sexo opuesto, cómo es simplemente empezar a vivir eso que es el sacrificio, dar esta información desinteresadamente a los demás y pues recibir esa luz de la sabiduría que el Padre nos entrega cuando nosotros ayudamos pues a los demás a reconciliarse con su ser. Entonces vemos que en realidad la palabra sacrificio muchas veces la relacionamos con un sufrimiento. Esto es un sacrificio, es algo que nos causa dolor, que nos causa tedio, que nos causa fastidio, y es porque nosotros cargamos con muchos egoístas dentro, no con un solo egoísta, con muchos egoístas dentro, con muchos yoes de la timidez, del ocio, del entretenimiento, de la holgazanería, que simplemente prefieren darse gusto a sí mismo, complacerse a sí mismo, que darle esta herramienta a los demás para que puedan reconciliar su esencia con su principio divinal. Entonces estamos completamente egoistizados y pues todo nuestro ego se está impidiendo, poniendo en la mitad del camino para que nosotros no llevemos a cabo este tercer factor. Es como el obstáculo. Ese 97% de conciencia atrapada está haciendo lo inimaginablemente posible para identificarnos con nuestra propia pereza, holgazanería, con nuestro ocio, con nuestra mecanicidad, con nuestro simplemente entretenimiento y nuestros placeres, y simplemente que no realicemos esta tarea ni siquiera de poder comentarle a alguien de qué se trata esto. Entonces, el amor está en las obras, es decir, en hacer sin pensar. La omisión y la indiferencia son la raíz del desamor. El temor, la timidez, este miedo de que, ay, qué tal que le diga esto a la persona y no le guste, qué tal que le dé esta información y de pronto le choque. Entonces, tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos miedos, muchos yo de la timidez,
muchos yos de la vergüenza, la personalidad, de querer encajar. Entonces muchas veces pensamos que esta información de pronto no va a ser apropiada, cualquier justificación mental evasiva o cualquier prejuicio o concepto que tengamos va a ser un obstáculo para desegoistizarnos, porque simplemente es la fuerza del ego oponiendo resistencia a que nosotros pues compartamos nuestra sabiduría de nuestro ser con la humanidad, y pues que ellos también empiecen a ser iluminados por esta luz de la sabiduría que viene de planos superiores, porque no solo de comida física vive el hombre, sino de las manifestaciones superiores que vienen de las dimensiones de la naturaleza, el mundo astral, el mundo mental. ¿Quién de nosotros pues no ha sentido la experiencia trascendental, mística de un desdoblamiento astral consciente y ha querido simplemente dar la posibilidad a los demás de que también lo experimente? Pues muchos. En realidad el hecho de haber podido tener un astral lúcido, una meditación consciente donde hayamos eliminado así sea una pizca de un defecto y sentamos ese agrado por la liberación, nos da el anhelo de poder y querer simplemente que otras personas empiecen a experimentar lo mismo y sientan ese sabor de la liberación tan agradable que es conectarse con esos planos superiores de la conciencia. Entonces, si nosotros omitimos, si nosotros dejamos para después, postergamos, decimos, no, otro día le digo, más bien más tarde, o en la otra semana, entonces simplemente nos vamos enfriando espiritualmente, y así como el Padre nos da, Él también nos puede quitar. Muchas veces quedamos sin astrales conscientes, muchas veces perdemos un poco de fuerza para meditar, y es por eso, porque el karma de no dar la luz es la ceguera. Si nosotros damos la luz a alguien, podemos darle la fuerza del Padre, y el Padre a su vez nos da esa fuerza que es la luz de la sabiduría, de poder tener contacto con esas dimensiones superiores, de poder experimentar lo que es estar concentrados, lo que es estar liberándonos de la cárcel psicológica de instante en instante y viviendo el momento plenamente conscientes y plenamente lúcidos de lo que estamos haciendo, porque muchas veces estamos en esta tercera dimensión, pero estamos completamente dormidos, fascinados, hipnotizados, y pues de ahí los múltiples errores, las múltiples identificaciones, y que luego estamos pidiendo disculpas a todos quienes nos rodean por nuestros comportamientos tan egoicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro patrimonio? Nosotros muchas veces pensamos en esta sociedad materialista, en esta sociedad completamente identificada con los lujos, el confort, la riqueza, que nuestro patrimonio son herencias, lujos, confort, riqueza, el orgullo de profesional, el confort, qué sé yo, el hecho de tener una pareja y tener un enamoramiento con ella, y pues que eso es nuestro patrimonio. Pero todas esas cosas son pasajeras, como decíamos, del momento, y así como llegan se pueden ir. La sabiduría que nos permite revolucionarnos, autorrealizarnos en una sola existencia, ese es nuestro patrimonio, es el conocimiento, un conocimiento que viene de planos superiores, un conocimiento que no se podría comprar ni con todo el oro del mundo, porque nos lleva a ver lo real y verdadero, cosas que no estamos acostumbrados a ver en esta tercera dimensión, que es tan material, tan pesada. Cuando nosotros vemos la realidad de nuestra psiquis en un desdoblamiento astral consciente, cuando nos podemos autoobservar y darnos cuenta de la inconsciencia y la oscuridad en la cual estamos sumergidos, pues es algo que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo, porque es como si nos quitáramos una venda de los ojos o un peso de la espalda. En realidad nos damos cuenta de qué somos, porque muchas veces maquillamos lo que somos. Muchas veces pensamos que somos perfectos, que somos plenamente conscientes, que somos despiertos, que actuamos de manera justa, que actuamos de manera honesta, real, verdadera, y lo que pasa es que somos un conjunto de defectos
que por personalidad aparentan y en realidad esconden nuestra propia oscuridad. Cuando nos damos cuenta de esa oscuridad que cargamos dentro, ahí sí podemos plenamente vernos tal cual somos, conocernos a nosotros mismos. Entonces eso no es algo invaluable, porque estamos en contacto con lo que es la verdad. Siempre vivimos mintiéndonos y autoengañándonos, pero cuando vemos la verdad cara a cara, es algo que es completamente liberador. Cuando vemos que nosotros mismos tenemos a nuestro peor enemigo dentro, que somos nosotros mismos, nuestros defectos psicológicos, pues, y que son una legión dentro de nosotros, ahí sí podemos ver que la verdad es liberadora y empezamos a enfrentarnos contra nuestra propia oscuridad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones para realizar esta práctica, este tercer factor? Bueno, no tienen número, primero, segundo, tercero, bueno, uno de los tres factores. Hay unas condiciones básicas para que se haga con pulcritud, para que se haga de manera honesta, porque en realidad si no se hace con ciertos parámetros de lo que es verdadero, justo y útil, la verdad va a ser un autoengaño y no va a ser desinteresado. Entonces es gratuito, no se va a cobrar por él porque ya se volvería un negocio y precisamente no queremos vivir a costa de la humanidad, sino queremos enseñarle a la humanidad a que se libere y que se libere del materialismo. Por eso no se cobra por esto, porque no tiene precio. Es algo que no se podría comprar ni con todo el oro del mundo y tiene un valor muy superior. Es el valor que nos permite simplemente fusionarnos con nuestro ser. Entonces no puede ensuciarse con nada que tenga que ver con el dinero. No debemos quitarle o agregarle ni esconderle nada. Muchas veces diferentes corrientes espirituales con yoes de pronto de qué sé yo, celibato, han querido esconder las prácticas de suprasexualidad, pero no se puede esconder esto, porque sin la parte de la suprasexualidad no podemos eliminar a nuestro yo fornicario y por eso no podríamos de ninguna manera autorrealizar a nuestro ser y seguiríamos creando defectos. En sí nos volveríamos mucho más malvados de lo que somos, aumentaríamos la oscuridad o el peso de la envoltura seminal que tenemos. Entonces es algo que no se puede esconder. No se puede agregar tampoco nada más, porque en realidad se desviaría la atención y poco a poco perdería como la energía que le hace a la persona volverse práctica, irse al grano, no desviarse por las ramas y caer en falsos conocimientos, sino directamente irse a la práctica de cualquiera uno de los factores, eliminar defectos, compartir la sabiduría o cultivarla en el interior y pues transmutar la energía sexual. Pues es muy simple, pero bueno, vamos a ver que a pesar de que es muy simple, pues hay que llevarlo a la práctica y hay que ser concretos en ese sentido. Sin ningún tipo de distinción de raza, de color, de riqueza, no debemos discriminar a nadie y a ninguna de nuestros hermanos. En realidad todos tenemos derecho a recibir esta información. Muchas veces de pronto habrá personas que no les agrada esta información, sin embargo tienen derecho a recibirla. Tienen derecho a tener conocimiento de la existencia de los tres factores de la revolución de la conciencia. Muchas veces pues esto va a llevar a la persona a la práctica y si no, pues simplemente la persona va a tomar la decisión de descartarlo, pero por lo menos necesita conocer la información. No mezclarlo con otros conocimientos. Todos los conocimientos de tipo subjetivo, en realidad conocimientos que provienen de la personalidad, que nos agrada de pronto
cierto tipo de música. Entonces si lo mezclamos con el conocimiento, pues ya se desvía la atención y se vuelve un conocimiento subjetivo de la personalidad, y nosotros estamos ansiando pues algo trascendente, más allá de cualquier agrado y desagrado, identificación con las cosas pasajeras. Debe ser algo que revolucione, enfocado a despertar la conciencia, a eliminar cada uno de los defectos, a poner esa energía a servicio de nuestro ser, y pues simplemente compartir el conocimiento con la humanidad, a practicar una sexualidad con los principios de fidelidad, castidad y amor, y con el principio de ascender la kundalini a través de la columna vertebral. Entonces pues es así, sencillo. ¿Por qué es un deber entregar este conocimiento? Cuando ya tenemos conocimiento de cuáles son las prácticas que nos pueden conectar con nuestra esencia divinal, se convierte en un deber dar este conocimiento a quienes nos rodean, por diferentes razones. Vamos a ver cuáles son. La razón de ser es el mismo ser, es decir, que nosotros estamos puestos a servicios de diferentes leyes. La ley superior del amor es la que nos debe movilizar, porque si no nos agarra la ley de mecanicidad del karma, de las recurrencias. Entonces pues en realidad es mucho mejor ponernos a favor de la ley del amor, porque a través de ella podemos seguir practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, pagar la deuda de los diferentes defectos. Cada uno de ellos tiene una deuda kármica. Si yo robé a muchas personas con el defecto ladrón, después tengo que empezar a generar un dharma, es decir, una ayuda cósmica de seres conscientes a los cuales de pronto yo les di la enseñanza de cómo liberarse de un defecto, y entonces pues la deuda de mi yo ladrón queda pagada, y de pronto no voy a tener que sufrir de pronto que me roben y con dolor para comprender este defecto, porque ya pagué la deuda conscientemente. Entonces una obra de amor se alimenta con amor. Si yo divulgo pues esta información desinteresadamente, simplemente por el hecho de que la persona pueda vivir una experiencia trascendental de planos superiores, poder meditar, poder adquirir cierta paz, tranquilidad interior, acrecentar la fuerza de sus virtudes, de sus poderes, facultades, de su ser. En realidad pues esto va a ser de corazón, ¿no? No por esperar algo a cambio, sino cuando se hace de corazón por el mismo hecho de que, bueno, yo tuve la oportunidad de encontrarme con esto y cambió mi existencia. Entonces, en realidad, seres conscientes pues también nos van a dar unas ayudas en nuestro despertar espiritual para nosotros comprender cierto tipo de defectos, muchas veces salir de situaciones en las cuales estamos estancados. Entonces, por eso, si no tenemos cómo pagar el karma, pues nos vamos a estancar. Debemos el karma de 7 existencias. Si nos queremos autorrealizar, pues debemos tener ese dharma, esa ayuda de seres conscientes por simplemente ayudar a los demás a despertar. Y esto pues simplemente nos va a facilitar mucho que nosotros salgamos de las deudas kármicas que tenemos y podamos conectarnos definitivamente con nuestra identidad divinal. Los méritos de corazón pues van a hacer que todo sea mucho más sencillo. Si una persona enseña, pues también en los mundos superiores nos están enseñando, nos están dando la fuerza para meditar, hacer retrospecciones, hacer desdoblamiento astral consciente, hacer muerte en marcha. La capacidad de autoobservarnos cada vez se vuelve mucho más contundente. Somos capaces de negarnos a defectos de pronto muy pesados en nuestra psicología, que de pronto, uy, no, yo no soy capaz de negarme a esto, es una tentación muy fuerte. Entonces, pero si tenemos la fuerza, el apoyo de los seres, simplemente todo va a ser mucho más sencillo y vamos a tener la fortaleza para enfrentarnos a cualquier defecto por muy pesado que sea. Entonces vamos a crear un centro de gravedad en torno al trabajo esotérico, porque cada vez que enseñamos aprendemos más, y cada vez que aprendemos pues simplemente vamos adquiriendo más fuerza para centrarnos en el despertar espiritual.
Entonces no nos va a identificar tanto cosas subjetivas de la personalidad, no nos vamos a fascinar tanto por los demás juguetes que hay por ahí, el celular, qué sé yo, el chisme, todas estas cuestiones que muchas veces nos atrapan el deseo, la mente. Cada vez vamos a adquirir más fortaleza para resistirnos a esas tentaciones y rescatar ese fuego que nos permita simplemente estar completamente concentrados y completamente despiertos. Los diferentes yoes, el 97% de conciencia que está en nuestra cárcel psicológica, simplemente quiere mantenernos encerrados, encadenados, no quiere que nos liberemos. Entonces va a ser una fuerza de entropía que nos va a mantener ahí encasillados. Si nosotros hacemos una fuerza más para salir de esto, pues cada vez se nos va haciendo menos difícil. Es como cuando una persona va a un gimnasio y hace ejercicio una sola vez, pues ya después se va a sentir débil, pero si lo hace todos los días y lo hace regularmente, habitualmente, pues ya no le va a causar no le va a causar resistencia el hecho de hacerlo, porque ya está acostumbrado. Entonces es lo mismo, nosotros si no nos enfriamos espiritualmente, pues simplemente vamos a mantener este centro de gravedad. También este conocimiento es un deber entregarlo, porque pues para nosotros llegar a la autorrealización del ser necesitamos conseguir un discípulo, y ese discípulo solamente va a ser el resultado de nuestro trabajo en el sacrificio por la humanidad. Una persona que esté dispuesta a llegar, si nosotros llegamos al camino directo, que esta persona también esté dispuesta a encarnar esa fuerza crística. Nosotros también tendremos a través de la enseñanza la fuerza para encarnar el Cristo individual, esa fuerza, ese fuego interior que nosotros llevamos dentro espiritual. Entonces el que trabaja por el Cristo lo encarna. Muchas veces nosotros nos dejamos enfriar y nos damos cuenta de que esa fuerza es necesaria para nosotros poder despertar. Si no, poco a poco perdemos la voluntad. La voluntad consciente es ese deseo de servir, ese deseo de poner esas chispas liberadas al servicio del amor. Despertamos no para volvernos más malvados, sino para esas chispas, esas esencias liberadas del defecto de la ira, del defecto de la lujuria, ponerlas a servir a la ley universal del amor. Es decir, que si yo he comprendido el defecto de la lujuria, pues puedo enseñar a alguien a resistirse al prototipo de belleza, a comprender por qué lado me identifica, a simplemente poder comprender cada uno de esos defectos relacionados con el prototipo, con la lascivia, y poco a poco ir eliminando este defecto. Entonces, pues sí, este es un trabajo que como sembramos, como cosechamos, vemos el resultado de la cosecha. Si nosotros pues sembramos indiferencia, esa misma indiferencia la obtendremos del Padre, porque no estamos sirviendo a la ley universal del amor. Y pues el karma de no dar la luz a los demás, como lo decíamos, es la ceguera. No vamos a tener la voluntad, el ánimo, la fuerza para poder autoobservarnos, para poder eliminar los defectos que nos identifican. Es por lo cual este factor de la revolución de la conciencia es sumamente importante, porque a través de los centros superiores de la máquina humana nos llega la sabiduría del corazón. Esas manifestaciones, como decíamos anteriormente, que vienen de planos superiores y no de la parte material. No solo de comida física vivimos, sino de esas manifestaciones. Solamente van a venir a nosotros cuando nosotros podamos entregar y tener la fuerza para entregarles a los demás y compartir con ellos, dejar de ser egoístas y darles un poco de esta parte espiritual que nosotros hemos aprendido a descubrir y a comprobar a través de la práctica de estos factores. Entonces, también vemos que hay una cosa que es la ley, ¿no? La ley del karma, la ley del dharma. Al león de la ley se le doma con caridad consciente, es decir, no solamente es dar un pez
sino enseñar a pescar. Eso quiere decir que puede ser que yo dé una ayuda material a una persona, pero así mismo como me la pide, va a entrar en carencia otra vez y va a sentir hambre y va a volver a pedir. Pero si aprende a eliminar ese defecto que le está causando una situación de mendicidad o de hambre, él mismo va a poder solucionar esto y nunca tener que recurrir a volver a pedir, porque él mismo puede saciar su sed. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues simplemente aprendiendo a comprender cuáles son los defectos que lo tienen estancado en esa situación. Entonces, pues es mucho mejor pues practicar una caridad consciente que le ayude a la persona a solucionar sus problemas interiores para, por ley de recurrencia, no atraer los mismos problemas exteriores que ya pueden ser relacionados con la miseria, la pobreza, cualquier defecto que nosotros tengamos internamente va a atraer lo exterior. Entonces, nuestros profundos sufrimientos radican en carencias interiores, pero siempre pensamos y nos confundimos que son carencias exteriores. Entonces vamos a ver, hay diferentes formas de sacrificio por la humanidad. Entonces nosotros tenemos este temario con las conferencias en las cuales tenemos diferentes prácticas para entrar en contacto con nuestra espiritualidad, ¿no? Muchas veces llegamos a este conocimiento, a conocer esta información por medio de conferencias. Esto empieza como a despertar ese 3% de esencia que ya está sedienta de algo trascendente. Entonces muchas veces empezamos a querer compartir esta información con amigos, familiares, y los invitamos a las conferencias, les damos la información o le hablamos de esto. Muchas veces invitamos después a desconocidos, a personas con quienes no tenemos tanta confianza, pero igual les queremos compartir, sí, para que ellos se conecten con esta sabiduría, para que puedan experimentar la ligereza de estas dimensiones superiores, repartir volantes, pegando afiches, así en toda nuestra localidad, en nuestra región, podríamos dar a conocer a los demás esta información. Publicidad, campañas publicitarias, así como nosotros pues divulgamos la información, muchas veces después empezaremos a comprender estas conferencias, a estudiarlas, a meditarlas, a hallarle su sabor, y luego empezaremos a transmitir pues las conferencias como tal, con todas nuestras comprensiones, con nuestros el fruto de nuestras meditaciones, de nuestros ejercicios, de nuestras prácticas o comprobaciones. Ya viene la parte de la enseñanza, la parte de la preparación. Muchas veces con algún instructor nosotros nos preparamos una conferencia, a esto le llamamos el fogueo. Esto nos ayuda a perder ese miedo inicial que nosotros tenemos de entrar en contacto con las personas, de hablar en público. Muchas veces tenemos muchos miedos relacionados con la expresión, con la timidez. Entonces pues esto ayuda bastante a esta parte. En dictar las conferencias, pues ahí empezaremos a experimentar cómo es que se expresa nuestro ser, cómo es que nuestro ser utiliza el verbo, cómo es que esa sabiduría empieza a fluir por nosotros y de qué manera pues simplemente vamos creando a partir de nuestra energía verbal, y que tiene una expresión muy original y muy única en cada uno de nosotros. No podemos decir que cada conferencista dice las conferencias iguales, sino que cada una es fruto de sus comprensiones, de sus meditaciones, y cada una tiene un sabor y una autenticidad muy especial, porque es la sabiduría de su propio ser, ¿no? Entonces, preparar personal para que ellos continúen enseñando. Si digamos nosotros tenemos un grupo de personas a las cuales estamos comentando acerca del conocimiento, y ellas también quieren empezar a realizar esta práctica que es el sacrificio por la humanidad, pues entonces nosotros podemos servirles en el sentido de ayudarlas a que ellas adquieran más seguridad, que adquieran más confianza en la voz de su ser, que desarrollen la capacidad única y auténtica de expresión de su ser,
y que les caracteriza para que ellos empiecen a realizar sus propias comprensiones, a meditar las conferencias de manera que ellos puedan expresar lo que es la sabiduría de su ser, y esta chispa simplemente va avivando ese 3% en otras personas a las cuales ellos le dan la información, motivando a la gente para que practiquen los 3 factores. En realidad se pueden hacer muchas actividades, invitaciones a prácticas, invitaciones a estudios, que en realidad en el grupo lo hacemos bastantes, hacemos estudios de yoes, de la ira, de la lujuria, de todo tipo de efectos psicológicos, para compartir pues diferentes perspectivas que de pronto podamos tener de un defecto, y así pues que la parte de la meditación la podamos abordar de diferentes puntos de vista. Entonces esto es muy útil. Y pues despertando para poder orientar a la humanidad, porque si tenemos la conciencia plenamente dormida, vamos a ser un ciego llevando de la mano a otro ciego. Entonces en realidad hay que equilibrar mucho nuestro trabajo con la muerte psicológica, porque si nos dedicamos solamente a enseñar y no nos dedicamos a eliminar nuestros defectos, a meditar, pues simplemente va a ser un defecto de fanatismo o de mitomanía, simplemente enseñando lo que no practica. Entonces tenemos que fundamentarnos en la práctica de los 3 factores y en nuestro centro de gravedad para poder dar estas conferencias de la manera más pura posible y unas enseñanzas que correspondan con esa coherencia que nosotros tenemos también en la práctica. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que esta conferencia haya sido de gran utilidad para ustedes, y cualquier pregunta o sugerencia pues estaremos muy pendientes. Que tengan buena tarde. Hasta pronto.